Olá! Muito buenos dias, buenas tardes, buenas noches, a depender de que horas você estará assistindo aqui este programa. Este é o Diálogos em Sul Maior. Não, este é o Diálogos Latinos. Eu sou Vanessa Martina Silva e é um prazer estar aqui com vocês, né, no Diálogos Latinos, toda quarta-feira às 18 horas, quando nós temos esse encontro marcado para falar sobre a América Latina, sobre a nossa América e a luta dos nossos povos pela integração da nossa região. Bom, então, convido vocês aqui para já chegar chegando, compartilhar essa live, ativar o sininho de notificação do nosso canal para receber as notificações de quando a gente estiver online, estiver aí fazendo transmissões. E claro, se você ainda não está inscrito, inscrita no nosso canal, bora lá, não sei o que vocês estão esperando ainda. A gente está com a meta de bater aí os 5.000 inscritos, e como vocês sabem, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta, né? E falta bastante, gente, a gente está com 2.000, então bora curtir aí, se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o nosso querido Paraguai. E para dizer e contar para a gente o que está acontecendo nesse país vizinho, vamos conversar com ninguém menos do que a pré-candidata à presidência pela Frente Iguaçu, Esperança Martínez, senadora Esperança Martínez. Então, não saia daí, vai compartilhando este vídeo, esta live, que a gente já volta. Muito bem, muito bem. Bom, é importante dizer, enquanto vocês estão aí compartilhando, chamando seus amigos para assistirem a essa transmissão, essa entrevista, que a Diálogos do Sul, por ser um site independente, ela é sustentada pelo esforço de pessoas que dedicaram sua vida aí contra a opressão das ditaduras militares nos anos 60 e 70. E hoje a gente luta também para existir e resistirmos. Por isso, seu apoio é muito, muito, muito importante. A partir de R$ 9,90, você ajuda a gente a garantir aqui a construção da nossa história, a continuidade do nosso projeto. Gente, R$ 9,90 é uma garrafa de cerveja, né? Então, vamos lá, é um café, vamos fazer aí, então, esse apoio. Em breve, muito em breve, a gente vai ter a opção para vocês se tornarem membros do YouTube. Mas, por enquanto, vocês podem ajudar-nos aí da seguinte maneira, entrando no www.catarse.me/Diálogos do Sul, que eu estou colocando aqui agora. Oxi, cadê? Eu estou falando Diálogos do Sul maior porque ele está aqui, ó, aparecendo para mim. Aqui vocês apoiam a Diálogos do Sul. E aqui embaixo, aqui, temos o nosso Pix. Vocês podem aí mirar na tela e fazer a contribuição com qualquer valor, com qualquer quantia vocês contribuem com a nossa continuidade. Bom, vamos falar sobre o nosso tema. Hoje é 20 de abril, são celebrados, então, 14 anos da eleição de Fernando Lugo à presidência do Paraguai. Vocês se lembram que a gente estava naquele momento ali, anos 2000, de uma efervescência da esquerda, então nós tínhamos governo de esquerda no Brasil, tivemos esse governo importante no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, no Equador. E ele chegou ao poder em 2008, o Lugo, e começou um período importante de transformações, algo assim, sem precedentes na história recente do país. Mas, como um prelúdio do que viria a acontecer no Brasil em 2016, antes de que ele concluísse ali o seu mandato, em 2013 sofreu um golpe parlamentar e foi destituído da presidência do país. Em 2023, nós teremos novas eleições para a presidência. E Esperança Martínez, que hoje é senadora e foi ministra da Saúde de Fernando Lugo, e fez aí uma das atuações mais relevantes e transcendentais durante a gestão de Lugo. Então, ela virá aqui conversar conosco e contar como está a sua campanha e o que a gente pode esperar de 2023 e também avaliar, né, qual a avaliação desse período, dessa gestão aí do Mário Abdo Benítez.
Esta conversa será, bom, ela vai falar em espanhol e eu vou falar em portunhol. Então, ela será legendada. Então, vocês ativem a legenda no YouTube e poderão assistir a essa conversa compreendendo, então, em português. Muy buenos días, Esperanza. Muy bienvenida a este programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bom dia, Vanessa. Muito prazer para mim. E eu não vou falar em português, porque seria um desastre, mas me gostaria agradecer a oportunidade e mandar um grande abraço ao povo brasileño, que também está em processos de eleições, que ojalá se apueste a la democracia y a la construcción otra vez de un gran país con rostro social, con rostro de justicia social. De modo que un placer, Vanessa, estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, yo hablaba aquí de ese marco que fue la elección de Fernando Lugo en 2008. Y vos ha tenido un papel, un rol muy importante como ministra de la Salud. Me gustaría empezar hablando de eso, si posible, de cómo fue para transformar, creo que sería la palabra, el tema de la salud, que era totalmente privada, había que pagar por todo. Entonces ha existido una transformación rumbo a la salud pública. Entonces lograron hacerlo, porque en Brasil nosotros tenemos el SUS, que fue muy importante en la pandemia. Entonces ese tema realmente nos toca mucho, la defensa de la salud pública. Sí, Vanessa. Espera. Bueno, el sistema de salud en Paraguay ha sido históricamente un sistema de salud precario. Nunca ha habido una priorización en la política sanitaria y por lo tanto hemos tenido un crecimiento en la red de los sistemas públicos muy deficiente. Tenemos índices de pobreza, índices de no cobertura de la población que son como una deuda histórica en el Paraguay. Con la llegada del gobierno del presidente Lugo, me tocó la oportunidad de coordinar el Ministerio de Salud y llegamos con una agenda que habíamos trabajado unos 10 meses antes de las elecciones, un equipo de gente del área de la salud, del área de la economía, de otras áreas de manera integral. Y llevamos una agenda muy clara: fortalecer el sistema público de salud, el sistema de la seguridad social que existen ambos en el Paraguay y lograr avanzar en una cobertura universal hacia un sistema de derechos en salud. El sistema público en Paraguay era de bajo costo, se pagaban pequeños aranceles, pero eran aranceles finalmente que obligaba a la población a hacer gastos de bolsillo directo cuando accedía al sistema público. Entonces, una de las primeras tareas fue retirar esos aranceles y buscar financiamiento de fuentes propias del Estado para garantizar el acceso sin pago directo de la gente, que fue lo que le llamamos la gratuidad de la salud. Y eso tuvo un impacto muy importante porque ese pago de aranceles significaba todo un sistema de corrupción dentro del sistema público. Algunos gestores públicos recogían ese dinero y finalmente no se depositaba. Esos aranceles permitían incluso situaciones de abuso de parte de mis colegas médicos, cobrando aranceles que eran hospitalarios, pero que finalmente eran aranceles arbitrarios que se establecían en el sistema. Y eso tuvo un impacto muy importante
Fernando Lugo llegó al gobierno en agosto, el 15 de agosto del 2008, y en la Navidad del 2008 anunciábamos la gratuidad de toda el área ambulatoria del sistema de salud público. Todo lo que significaba consultas, medios de diagnóstico, tratamientos ambulatorios, y 10 meses después incluimos también la gratuidad de todo el sistema, incluso las internaciones y el acceso a terapia intensiva. Logramos establecer la gratuidad completa y se trabajó sobre protocolos para tener un listado de medicamentos, de insumos que iban a ser parte de ese sistema de gratuidad y de acceso universal. Y la otra estrategia importante que también marcó un impacto fue el de fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud con el inicio de equipos de salud de la familia. Paraguay tiene cerca de 7 millones de habitantes, calculábamos cerca de 1.800 equipos, iniciamos los primeros 800 equipos en 30 meses. Y bueno, después vino el tema del golpe parlamentario y dejó, digamos, sin continuidad ese proceso que permitió en ese momento llevar equipos médicos a lugares donde nunca habían tenido acceso, llegar a las poblaciones indígenas para lograr la atención primaria en casi todas las comunidades indígenas, y con eso mejoró muchísimo el acceso a la salud, la garantía de la salud materno-infantil. Y eso es lo que hoy la gente recuerda del gobierno de Fernando Lugo. Había medicamentos en los hospitales, se atendía a todos por igual, porque si no, en el Paraguay hay un sesgo de que el Partido Colorado exige la afiliación o exige de manera prebendaria que la gente esté, digamos, de acuerdo con el gobierno para entregar los servicios de salud. Sin embargo, nosotros rompimos esa barrera y dijimos: la Constitución del Paraguay dice que la salud es un derecho y por lo tanto los sistemas públicos van a estar abiertos a toda la población sin discriminación. Y lo que hicimos es inyectar recursos. También mejoramos el nivel de salario de los médicos, aumentamos 60% el salario médico como una estrategia de fortalecer, digamos, el sistema público de salud y valorizar a los trabajadores de salud. Y bueno, esos tres componentes, por citar algo breve, Vanessa, tuvieron un impacto muy importante en los indicadores de salud de Paraguay y también hace que tengamos todavía un grato recuerdo en la población, porque después, con el golpe parlamentario que lo echó a Lugo, todo eso se vino para atrás y en la pandemia ha sido una gran tragedia nacional, la falta de acceso de la gente que se murió en sillas esperando una cama, un respirador, etcétera. De modo que más que nunca hay una valoración positiva al trabajo que hicimos. Muy bien. Y frente a este trabajo exitoso, y tienes también ahí una carrera exitosa como médica, ¿por qué postulas a la presidencia? Acordando a nuestra audiencia que el 24 de abril vamos a tener las previas de la Frente Iguazú. De ahí saldrá, ¿no?, el nombre del candidato o la candidata que va a, bueno, después acordar con una frente quizás mayor para postularse en las elecciones del 2023. Entonces, ¿por qué querés llegar a la presidencia? Mira, Vanessa, yo creo que los médicos solemos hacer como un proceso. Hay varios médicos que entramos a la política y se da como una cuestión natural. Cuando uno es estudiante de medicina y se recibe en los primeros años, tiene esa ilusión de que va a ser un médico o un profesional exitoso,
que va a atender a las personas, que va a curar a las personas, que va a resolver el problema de las personas. Y se da cuenta en un país como el nuestro de que no basta el conocimiento científico, no basta el conocimiento médico y profesional cuando el sistema de salud no tiene las condiciones y cuando la población no tiene condiciones de acceder al costo que tiene la salud y el tratamiento de la enfermedad. Y entonces uno comienza a estar en frustraciones de que uno sabe lo que necesita la persona o el paciente, pero finalmente no hay manera de resolver el problema por las condiciones del sistema sanitario y de la pobreza y la desigualdad social que tiene la mayoría de los paraguayos y paraguayas. Entonces pasé a ser de médica internista, pasé a ser salubrista, estudié salud pública en la Universidad de Lovaina y comencé a trabajar en salud pública pensando que los problemas se resolverían cambiando el sistema de salud. Y bueno, fui ministra, tuve esta experiencia de ser ministra, hoy soy legisladora en mi segundo periodo, conozco la otra cara de la gestión del Estado, que es el poder legislativo, y lo que te das cuenta cuando fuiste echada del gobierno por un golpe parlamentario organizado por los sectores económicos poderosos del Paraguay, que nunca han permitido un desarrollo de un sistema social de derechos en el Paraguay, que ha mantenido un modelo económico y político responsable de esta pobreza y esta desigualdad social. Entonces tú dices, no basta cambiar al Ministerio de Salud, no basta las políticas públicas, hay que entrar en la cancha grande y hay que cambiar las reglas de juego de la política nacional, pelear para ser incluidos en una política regional, en una patria grande, como hoy se está dando en otros países de Latinoamérica, y tenemos que pelear por las grandes transformaciones estructurales del sistema del Estado paraguayo. Y ahí hay una serie de tareas que tenemos que hacer a partir del 2023 desde el nuevo gobierno. Y entonces es como que uno hace ese proceso de llegar a los lugares más importantes de toma de decisiones, que por supuesto uno de ellos es ser presidenta de la República del Paraguay. Y el segundo desafío que encuentro en mi postulación es que soy mujer y que creo que el espacio de las mujeres en un país conservador como es Paraguay, todavía con una estructura patriarcal, hace que esto sea un gran desafío, pero también es una oportunidad para que las mujeres avancemos en este proceso de ocupar los espacios de poder que siempre han sido masculinos, que siempre han tenido como propiedad solamente de los hombres y que hoy de manera progresiva, cuando hablamos de una democracia real, donde tenemos que estar representadas mujeres y hombres por igual, pelear por estos espacios, más allá de cuánto sea el resultado, Vanessa, importa a las mujeres. Y sé que mi presencia en la disputa con los compañeros varones genera también un debate social que es importante para fortalecer la democracia del Paraguay. Fui la primera mujer a postularme en estas elecciones. Creo que hay cerca de 6 o 7 candidatos varones en toda la oposición. Y por otro lado, después de mi candidatura vinieron otras 2 compañeras de otras fuerzas políticas de la oposición. Por lo tanto, hoy somos 3 candidatas mujeres y qué bueno, Vanessa, que tengamos 3 candidatas mujeres en el Paraguay disputando por la presidencia, porque creo que ese es un desafío también de los cambios que necesita la democracia paraguaya. Te iba a preguntar justamente esta cuestión, porque sabemos que nuestros países tienen un machismo estructural y lo que vimos, por ejemplo, con la presidenta Dilma Rousseff aquí en Brasil, fue algo muy agresivo. La gente la trataba de una manera muy sexista y incluso en la votación por el impeachment de Dilma lo vimos, esa agresividad con un tono
machista. Y bien, que ya ha respondido una parte de la pregunta, pero me gustaría saber también si en tu trabajo como senadora, si ha encontrado esas dificultades, justamente porque me parece que son minorías, ¿no? Las mujeres congresistas que están en la política trabajando ahí todos los días. Así es, Vanessa. Mira, en el gobierno de Fernando Lugo fui la única ministra mujer. Habían otras secretarías de Estado donde habían mujeres por la Secretaría de la Mujer, pero nosotros tenemos ministerios y secretarías con rango ministerial, pero de los ministerios fui la única ministra del gobierno de Fernando Lugo. Soy la única senadora en la bancada del Frente Guazú, la única senadora mujer. De 45 senadores somos, creo que ahora 8 mujeres, porque una de ellas ha salido y ha sido reemplazada por un varón. Y evidentemente la tarea de las mujeres cuando ocupamos espacios de poder es terrible, ¿verdad? Tenemos que estar expuestas a todo tipo de agresiones, a insultos, a maltratos, a exigencias que no son las mismas para los varones, ¿no? Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser bonitas, tenemos que ser trabajadoras, tenemos que tener un currículum como para ganar algún premio Nobel, o si no, no estamos preparadas. Cuando nuestros compañeros o colegas precisamente no son, digamos, personas que se destaquen en exceso con relación a nosotras, pero es como que hay una etiqueta social que se coloca a las mujeres de que no estamos preparadas para ocupar el cargo. De modo que cada día que me levanto para ir al Senado, siempre enfrento desafíos. Y creo que esa situación la vivimos todas las mujeres para ocupar espacios de poder. Las mujeres somos fantásticas para trabajar, somos fantásticas y somos convocadas para las tareas menores. Cuando hay candidaturas tenemos que juntar dinero, tenemos que hacer las campañas, tenemos que apoyar a los compañeros, pero el día en que se tiene que elegir al candidato o candidata para los cargos, resulta que allí las mujeres no estamos capacitadas. Y por lo tanto, te decía al inicio, animarnos las mujeres a ocupar estos espacios es parte del proceso de la lucha de las mujeres desde hace siglos. Estamos en el año 2022, en el Paraguay, las mujeres votamos desde hace 60 años. Desde hace 60 años somos consideradas ciudadanas con derecho pleno a ser votadas, o sea, a ser elegidas y a votar. Por lo tanto, nuestro reconocimiento en la sociedad como ciudadanas es muy reciente. Imagínate cuánto tiempo tardamos las mujeres en ocupar un espacio ciudadano igual que los hombres. Y por lo tanto, eso revela también toda la cultura ancestral que tenemos de este modelo patriarcal en la sociedad en general, pero en la sociedad paraguaya y latinoamericana creo que todos los países con mayor o menor avance seguimos con esta situación. Y sobre todo también porque en los últimos años este modelo fascista que se instala como complementando el modelo neoliberal en nuestros países, viene con una carga misógina, viene con una carga antiderechos de las mujeres, antiderecho de las minorías y creando una confrontación en la ciudadanía de odio, una confrontación de descalificación, de odio que prácticamente no permite en realidad tener posiciones diferentes y debatir ideas, sino que enfrentarnos de manera violenta entre nosotros. Y esa es una estrategia que está instalada en todos lados, que lo vemos en las redes sociales,
que los grupos económicos manejan haciendo los trolls, los fake news y toda esta estrategia que vino con el uso de la tecnología para instalar estas campañas de odio, de descalificación, y más aún cuando las candidatas somos mujeres, y más aún cuando las mujeres representamos a modelos progresistas. Perfectamente. Y bien, Esperanza, en 2021 nosotros vimos protestas masivas en Paraguay contra el presidente Mario Abdo Benítez. Había incluso la posibilidad, se hablaba mucho del impeachment, ¿no? Del juicio político de Benítez, y después se calmó todo y parece que, bien, que sigue ahí Marito. Entonces, me gustaría saber cómo está la gestión de Benítez, cómo evalúas ese gobierno que ahora tienen ahí. Bueno, hay que recordarle a la gente que el presidente Mario Abdo Benítez es el hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. Por lo tanto, Marito significa de alguna manera, porque él nunca ha renegado de las posiciones que tuvo Alfredo Stroessner como dictador, y su padre lo acompañó durante toda la dictadura muy de cerca, siendo su secretario privado hasta el final. Por lo tanto, él para nosotros es la continuidad de ese proceso de dictadura que vivimos 35 años en el Paraguay. Él viene enfrentándose al expresidente Horacio Cartes, el que estuvo después del golpe parlamentario de Fernando Lugo, y es la continuidad del modelo económico, fue parte del golpe parlamentario, y a pesar de que existe una fuerte rivalidad entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, son parte del mismo proyecto histórico que tiene más de 70 años en el Paraguay. Y que en estos últimos años, con la caída de Fernando Lugo hasta la fecha, los dos gobiernos han mantenido un mismo modelo económico. Hemos triplicado la deuda pública. Fernando Lugo dejó una deuda pública del 10% del PIB. Ahora estamos llegando al 33% del PIB en 9 años. Una deuda que en este momento se paga con deuda. Nos endeudamos para pagar los servicios de la deuda, los intereses de la deuda. Y en este proceso, con estas inversiones que salieron, se aumentó la corrupción. Paraguay hoy es indicado como uno de los principales países donde se lava dinero, el narcotráfico, el contrabando, la falsificación, hablando en el caso de cigarrillos, que es uno de los rubros principales del presidente Horacio Cartes. Y en ese contexto, Mario Abdo Benítez hoy goza tal vez de uno de las más bajas aceptaciones de los últimos presidentes del Partido Colorado. Estuvo a punto de entrar en 2 juicios políticos y fue salvado por su aparente adversario Horacio Cartes. Y en ese proceso, ya que entre ambos y algunos sectores de la oposición que lastimosamente están aliados con el Partido Colorado y sobre todo con Horacio Cartes y con el dinero de Horacio Cartes que compra parlamentarios, ¿verdad? Eso ha hecho que Mario Abdo no pueda irse a su casa a pesar de la rabia, a pesar de la desaprobación social, porque los votos en la Cámara de Diputados están sellados por este pacto político. Horacio Cartes es adversario del presidente de la República en la interna del Partido Colorado, pero también es el que permanentemente lo salva, lo ataca, lo salva, lo protege, lo ataca, lo salva, lo protege, en un juego perverso donde lo que hace él es sacar beneficios de ese chantaje que hace al gobierno de Mario Abdo Benítez.
para las elecciones del 2023 va a darse una disputa entre los dos sectores del Partido Colorado, pero para nosotros es simplemente una disputa de quién se queda por el poder. No significan en absoluto opciones diferentes. Es el mismo proyecto político, económico y social que hoy es responsable de la miseria, de la desigualdad social, de la pobreza que tiene el Paraguay. Entonces, por eso nosotros creemos que la oposición, y no toda, no vamos a estar el 100%, aquellos que creemos que hay que construir una alternativa diferente, nos estamos juntando, más allá de nuestras diferencias, y queremos hacer un espectro desde el centro hasta el progresismo y la izquierda, logrando una articulación que permita plantear un proyecto de profunda refundación de la República del Paraguay. Hay que refundar el Paraguay bajo nuevos parámetros de democracia y de justicia social, o si no, este país va a entrar en una situación cada vez peor, con una deuda que no va a poder pagar y nos va a condenar probablemente a situaciones mucho más graves sociales y, ¿por qué no?, a estallidos sociales más graves. Por lo tanto, el 2023 es un punto de inflexión en el Paraguay y esperemos que podamos hacer un cambio relevante, no una alternativa, una alternancia, no pasar de un gobierno a otro, de un signo a otro, sino pasar de un proyecto a otro diferente que represente el cambio en el Paraguay. Y en esa concertación, que sería ese movimiento amplio, como has dicho, que va de un centro hasta la izquierda, estaría, por ejemplo, el Partido Liberal, que fue justo el que estaba en el momento del golpe de Fernando Lugo, con Federico Franco, si no me equivoco, asumió la presidencia. Sí, el Partido Liberal Radical Auténtico es la segunda fuerza política después del Partido Colorado. Nosotros todavía somos, creo que en Paraguay, uno de los pocos países en América que siguen teniendo partidos centenarios. Ambos tienen más de 140 años, 130, 140 años de fundación, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal. Y son partidos Estado, partidos estructura, porque como mayoritariamente han ocupado el gobierno nacional, en el caso del Partido Colorado, y los gobiernos departamentales y municipales, el caso del Partido Liberal, y han mantenido ese modelo clientelar, prebendario, de que entregan los cargos públicos, los bienes públicos como beneficios privados para las campañas de los candidatos, y hay mucha corrupción en ese sentido. Ellos siguen siendo ambos partidos muy importantes porque tienen recursos y porque también tienen una fuerte organización a nivel nacional. Por lo tanto, el Partido Liberal es un partido amplio, un partido que ha tenido un destaque en la lucha contra la dictadura, tiene mártires, tiene exiliados, tiene militantes que han tenido una posición de lucha revolucionaria en tiempos muy difíciles. Hoy también existen personas dentro del Partido Liberal que están haciendo una disputa al interior por un saneamiento de su propio partido. Y por lo tanto, como es tan grande, hay de todo allá adentro. Hay otros sectores que son históricamente aliados de los gobiernos y de los equipos de poder de turno, pero también hay otro pueblo liberal, pueblo trabajador, pueblo campesino, pueblo estudiante, que, digamos, está a favor de estos cambios. De modo que son aliados obligados si queremos ganar en el 2023, y vamos a tener que buscar en ese proceso a aquellos sectores que tienen una mirada más progresista, aquellos
que apuestan realmente a cambios. Hay gente muy honesta, muy valiosa, mujeres. Te comento, Vanessa, que el Partido Liberal acaba de ganar en su convención el voto por la paridad, que es histórico porque es un partido muy importante y que ayuda a que la paridad pueda ser llevada después a una ley nacional, porque el primer intento no lo hemos logrado. De modo que es un invitado necesario para este proceso de transformación que queremos hacer. Pero lo que discutimos con ellos desde el Frente Guazú es de que necesitamos tener una agenda política. No basta acordar nombres, acordar una chapa, acordar listas de parlamentarios, sino que necesitamos tener una hoja de ruta, tener 5, 6, 10 temas estratégicos en los cuales estamos de acuerdo, porque nosotros no solamente tenemos que ganar, tenemos que gobernar, porque con Fernando Lugo no pudimos terminar el periodo, tenemos que gobernar y tenemos que dar resultados a la población. La política hoy tiene que transformar la vida de la gente. Si no hay transformaciones en la calidad de vida de la gente, las políticas no sirven. En el Paraguay las políticas sirven para cambiar la vida de los políticos, que son cada vez más ricos, que se aumentan con la corrupción sus patrimonios personales, familiares y de amigos. Y tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que volver a la política, a su origen real, que es la transformación de las condiciones sociales para el desarrollo y el derecho de la gente. Entonces, creo que en ese trabajo estamos, tener una agenda común, llegar juntos con una agenda común de cogobierno, tener las reglas de juego claras para no caer en lo que caímos en la vez anterior, en que no hicimos este proceso, ganar, transformar, dar resultados, y ojalá que este proceso de alianzas, como se han dado en otros países, dure por 15, 20 años en el Paraguay, para que las transformaciones sean estables, sustentables y podamos realmente hacer un cambio profundo en nuestro país. Un tema que está siendo muy discutido en todo el mundo es la situación del trabajo. Entonces, hemos visto que la inflación no es un tema solamente, no sé, brasileño, está en todo el mundo. Y vos has hablado al respecto de un incremento de la pobreza. Entonces, me gustaría saber cómo es la situación del trabajador de Paraguay, y también un poco al respecto de la migración, de la salida de esta persona de las zonas rurales, porque para Brasil muchas veces la idea que tenemos es que Paraguay tiene la mayoría de su población viviendo en el campo, y no sé si eso todavía es verdad, si sigue siendo esa la realidad, o si ha habido una migración muy fuerte ahí para las ciudades. Mira, Vanessa, uno de los temas estratégicos para las reformas en el 2023 es el modelo económico en Paraguay, y creo que ese es un tema de debate en todos los procesos electorales. Paraguay se ha caracterizado por ser un país que ha desarrollado un modelo económico basado en el extractivismo de su riqueza. Tenemos un avance en los últimos 15, 20 años del modelo agroexportador, sobre todo de la soja y otros granos similares, así como también la ganadería, y el crecimiento expansivo de la soja en un país altamente latifundista, donde el 83% de las tierras cultivables están en el 5% de la población, ha creado en estos últimos años una migración progresiva de la población campesina, que se basaba
básicamente en la agricultura familiar campesina de autosustento y de producción de renta de alimentos, ha pasado con el modelo sojero y ganadero prácticamente a una expulsión de todas estas personas hacia ciudades más cercanas a Asunción. El departamento central que rodea Asunción, la capital, y Asunción tienen aproximadamente el 40% de la población. También esta migración ha expulsado a las familias pobres, muchas de ellas mujeres, mayoritariamente mujeres, a la Argentina, a España, a Italia, a Brasil, a Estados Unidos. Tenemos más de 1 millón de personas en el exilio hoy económico, antes el exilio político, hoy el exilio económico. Y tenemos una población con un sistema informal de trabajo casi del 60%. Por lo tanto, la situación de los trabajadores es bastante delicada porque no tienen un trabajo formal, no tienen seguridad social. El 22% de la población está registrada en la seguridad social. El oligopolio de muchos de los negocios del Estado paraguayo hace que los empresarios con poca visión de derechos sobre los trabajadores persigan los sindicatos, no se quieren sindicatos, no se quieren situaciones estables para los trabajadores. Y eso es un caldo de cultivo en un país en que realmente hay mucha riqueza. Nosotros tenemos el acuífero Guaraní, que es la reserva de agua dulce más grande de la región. Tenemos 3 hidroeléctricas que generan energía renovable. Tenemos casi el 60% de la población económicamente activa en edad joven de trabajar. No tenemos problemas étnicos importantes, no tenemos grandes dificultades geográficas, tenemos una tierra fértil, tenemos riqueza forestal, tenemos riqueza minera. Creo que tenemos todas las condiciones para que el país pueda apostar a un modelo de desarrollo que pase del extractivismo a un modelo que dé valor agregado a las cosas. Nosotros necesitamos desarrollar una industria paraguaya, necesitamos producir alimentos no para todo el mundo, somos el 5º exportador de soja, pero sin embargo no podemos garantizar que la ensalada que van a comer los paraguayos hoy al mediodía sea hecha en el Paraguay. Entra de contrabando, entra de los países vecinos por importación, y nuestra producción campesina de la alimentación agroecológica que pudiera garantizarnos soberanía alimentaria y pudiera garantizarnos condiciones de salud comiendo comidas sin agrotóxicos, sin fertilizantes, tomando estrategias diferentes, prácticamente está desechada como política pública. Entonces, el gran desafío, y más aún en tiempos de inflación, en tiempos de inseguridad, es garantizar un gran mercado incluso interno de consumo, cerrar las puertas al contrabando, tener una excelente negociación en el 2023 con el Tratado de Itaipú, que nos va a tocar hacer, ojalá con el presidente Lula de nuevo. Nosotros necesitamos mejorar la informalidad que existe, necesitamos hacer una profunda reforma fiscal en el Paraguay, porque tenemos una fiscalidad del 9.7% del PIB, son los ingresos fiscales en el sistema paraguayo. Y la mayoría de los impuestos recae sobre las espaldas de la clase media y la clase más pobre, y la clase más adinerada y las grandes fortunas del Paraguay no pagan impuestos. 0 impuestos paga la soja, por ejemplo, y por lo tanto necesitamos de pensar
en una reforma fiscal que sea de justicia tributaria, de progresividad, salir del IVA para hacer impuestos relacionados a las ganancias, a la renta de las personas, y que eso permita producir los recursos para estas transformaciones estructurales que necesitamos. Otro tema que tiene mucha importancia en Brasil es el tema de la reforma agraria, la distribución de tierras. Y nosotros acompañamos mucho, incluso aquí por Diálogos do Sul, también en la parcería con Comunicasur, la cuestión de Curugatú y de los campesinos ahí que, bueno, sufrieron una persecución muy fuerte. Entonces, además de esa cuestión tributaria, que es muy importante, seguro, existen también propuestas en el sentido de la distribución de tierras. Indudablemente, Vanessa, creo que el tema más importante y más emblemático en Paraguay es el tema de la reforma agraria y la posibilidad de democratizar el acceso a la tierra como un elemento estratégico de trabajo de las poblaciones campesinas, pero también esa democratización del acceso a la tierra tiene que llegar a las zonas urbanas, donde también existen grandes concentraciones en pequeños grupos económicos y que produce lo que llamamos en Paraguay los asentamientos, que son grupos de personas que ingresan a propiedades públicas y a veces privadas y tienen un arraigo a veces ya de 10, 15, 20 años como parte de ese proceso en que el Paraguay entregó durante la dictadura tierras de la reforma agraria a personas que no eran sujetos de la reforma agraria. Se habla en el informe de Verdad y Justicia que se hizo al final de la dictadura estronista de 6 millones de hectáreas que han sido entregadas y que le llamamos en Paraguay tierras mal habidas, tierras ilegítimas que hoy están en manos de muchos sectores de la oligarquía paraguaya y que muchos incluso ya han sido vendidos, heredados y que por lo tanto da una gran complejidad. Pero la primera tarea es hacer un gran catastro nacional de la tierra, porque hay títulos superpuestos y en los últimos años, por el avance del agronegocio y sobre todo en el gobierno de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, se han caracterizado por los desalojos más violentos hacia la población campesina e indígena. Imagínense que los indígenas son desalojados porque son invasores de tierra. Y pareciera un chiste pensar quiénes estuvimos antes en el Paraguay, si los indígenas o hoy los paraguayos mestizos que estamos hoy, digamos, como ciudadanos. Pero ese debate que a pesar de que tenemos la reforma de la Constitución que da derecho soberano a los pueblos indígenas, se pisa, se pasa por encima con la mayor violencia, con el mayor descaro, con un poder judicial totalmente corrupto y manejado por los poderes fácticos del Paraguay. Poderes económicos y poderes políticos que manejan la Fiscalía General del Estado, a sectores de la Corte Suprema de Justicia, a jueces, a fiscales, a la Policía Nacional. Entonces, la tarea es colocar el tema de la reforma agraria como uno de los temas de debate principales que vamos a tener que encarar y que lo venimos encarando desde ya. Hay una ley que llamada Zavala Riera por los dos proyectistas principales de este proyecto, donde se criminaliza la ocupación de tierras que está permitida por la Constitución Nacional y se lleva a el concepto de crimen y por lo tanto no es excarcelable y lleva a más de 10 años de prisión a las personas sancionadas por esa ley, cuando hoy
el criterio son de 3 a 4 años y puede ser excarcelable. Entonces, lo que hicieron es aumentar las penas y criminalizar aún más como la medida para evitar las invasiones. En vez de sentarnos a hacer un mapa del Paraguay, mirar la realidad que existe y dar soluciones estructurales al problema, porque con esto simplemente creamos más violencia social, creamos más desigualdad social y seguimos con la injusticia que tiene el Paraguay de mucha gente que es dueña de una tierra de manera ilegítima. 6 millones de hectáreas regaló el presidente y dictador Alfredo Stroessner a sus amigos, a sus allegados, a sus parientes, y esas tierras nunca fueron finalmente restauradas al sistema de justicia social en el Paraguay. Me toca un tema más, que es la cuestión de desarrollo. Entonces, nos ha hablado al respecto del campo y de la cuestión de la soja, pero algo que es muy importante, justo por la usina binacional de Itaipú, es que hay una energía literal, ¿no? De energía eléctrica, energía abundante en Paraguay, algo que es muy valoroso para las industrias. Entonces, ¿cómo es ese plan para fomentar, incentivar la industrialización y al mismo tiempo cómo es la formación, la educación, formación de esa gente para, no sé, actuar en los servicios, incrementar la cuestión de la profesionalización, así. Bueno, Vanessa, nosotros sí tenemos energía abundante, tenemos producción de materia prima, pero lo que no hemos avanzado es en procesos que permitan colocar valor agregado dentro de Paraguay para poder ofertar esos productos, digamos, de manera diferente. Pero no solamente hablar de la industria ligada a la producción, sino también de pensar en avanzar en Paraguay hacia otros caminos de desarrollo como el uso de la ciencia, el uso de la tecnología. Nosotros tenemos una sociedad de gente muy joven, todavía tenemos un bono demográfico favorable al Paraguay, todavía nos queda por lo menos 10 o 15 años donde ese bono demográfico nos permite tener a mucha gente joven en el espacio y en el campo de trabajo, y necesitamos invertir en la educación. Es otra, tanto el sistema de salud como educación tiene que ser otro de los aspectos estratégicos de este cambio del modelo de producción, colocar la innovación tecnológica, avanzar en el tema del desarrollo de las habilidades de las personas, mejorar, digamos, todo lo que sea el tema de educación profesional, de educación universitaria, de educación técnica. Y desde nuestro proyecto nosotros hablamos que el Paraguay tiene que desarrollarse, hoy tiene 18 departamentos, serían como estados en el caso de Brasil, y esos 18 departamentos agruparlos en 6 áreas de desarrollo que abarquen más de un departamento y varios municipios, y que esas 6 regiones permitan, según una planificación de territorio, población, un modelo para todo lo que signifiquen los servicios sociales, la salud, la educación, el acceso a la vivienda, los servicios que presta el Estado, así como también un modelo de producción y de desarrollo que permita tomar las fortalezas de esa región, y ojalá podamos proyectar la producción agrícola, la producción ganadera, podamos tener espacios para la producción
de agricultura familiar campesina, agroecológica para la seguridad alimentaria del Paraguay y avanzar en las construcciones de parques tecnológicos, de parques de desarrollo que permitan, bajo ese modelo, entrar en procesos que no sean contaminantes, que puedan controlar los residuos, que puedan controlar, digamos, la calidad del agua, del aire, que sean, digamos, amigables con el medio ambiente, porque no nos olvidemos que otra de las tareas que tenemos cuando hablamos de desarrollo es pensar que hay que proteger este planeta, que hay que salir de esta crisis climática y que el modelo de producción no basta con que dé dinero y que nos haga producir capital y acumular capital, sino que ese dinero tiene que tener una responsabilidad sobre el ambiente y sobre la vida de la gente. De modo que es como repensar modelos económicos diferentes donde salgamos del extractivismo, avancemos a un proceso de dar valor agregado, y en ese proceso tenemos desde la propia industria nacional para producir alimentos para que coman los propios paraguayos. Somos 7 millones de personas que si las condiciones económicas de la población mejoraran, serían también excelentes consumidores al interior del país, y que esa industria paraguaya nos permita crear fuentes de trabajo y también de mejorar la renta de las personas, así como también avanzar en el conocimiento, en la tecnología, en la innovación, y premiar a los que crean, romper con la corrupción, romper con este modelo de clientelismo político donde se acceden a los beneficios del sistema público, de las universidades, etcétera, por prebendas políticas, y que apostemos a los mejores y que construyamos condiciones para que la gente que hoy no tiene condiciones económicas para estudiar o para invertir en su desarrollo personal, por sistemas de beca, por incubadoras de proyectos para pequeños emprendedores. La idea que nosotros tenemos es que a nivel de los municipios se puedan hacer espacios de incubación de proyectos donde gente joven, mujeres y varones que quieran iniciar un proceso de emprendedurismo puedan estar por unas horas y tener internet, tener computadoras, tener capacitaciones, tener plataformas de manera gratuita para que puedan ser asesorados, acompañados para hacer sus propios emprendimientos. Nosotros le llamamos incubadora de proyectos emprendedores, y entonces la idea es darles oportunidad a la gente, darles condiciones para que el cambio sea posible. Porque si no se crean las condiciones, la desigualdad social prácticamente excluye a muchos jóvenes, sobre todo, de la posibilidad de avanzar hacia un empleo o hacia la creación de un proyecto económico que pueda ser sustentable. Y pensamos que más allá de que haya proyectos económicos de emprendedores, siempre, Vanessa, pensar en que los trabajadores tienen que mantener sus derechos y sus garantías en el proceso del trabajo. Porque si nosotros abandonamos lo que ha ganado el sector trabajador por décadas, nosotros creo que vamos a entrar en un proceso de mucha incertidumbre y de mucha pobreza, que no vamos a poder enfrentar estos desafíos que van a ser muy complejos. Esta disputa del mundo multipolar nos afecta a los países pequeños, a las regiones como América Latina, y necesitamos hacer un profundo desarrollo al interior de nuestros países. Y yo no olvido de esa consigna de los gobiernos progresistas
como Lula, como Dilma, como otros en América Latina, como se dio con Cristina, como se dio con el presidente Chávez, como el presidente Evo Morales en la región. No olvido que necesitamos tener una postura de una construcción regional para formar un bloque regional, porque hoy la economía y los grandes desafíos económicos se hacen por bloques económicos y nosotros no podemos estar aislados y tenemos que pensar en una patria unida en América Latina también como parte del proceso de desarrollo del nuevo Paraguay que nosotros llamamos. De modo que una agenda de profunda transformación económica, una transformación del modelo económico y evidentemente una integración regional son parte de nuestra agenda para el 2023, Vanessa. Muy bien, senadora, te agradezco muchísimo por esta conversación. Vamos a estar muy pendientes de los resultados del 24. Ojalá que tenga mucha suerte ahí en las negociaciones de Frente Iguazú. Y también vamos a estar pendientes de esa coalición, ¿no? De esa concertación que vamos a saber cómo va a ser en junio. Para encerrar, no sé si te gustaría dejar un mensaje a los paraguayos que viven en Brasil, en São Paulo, Curitiba, en varias ciudades de nuestro país y que creo que están también acompañando muy cerca ese tema de las elecciones. Bueno, en primer lugar, Vanessa, agradecerte a ti y al programa y por esta oportunidad y este espacio, también a los oyentes de tu programa y a mis compatriotas, decirles de que desde el Frente Iguazú hemos estado impulsando recientemente modificaciones para que se pudiera avanzar en la integración de la inscripción automática de los paraguayos migrantes en el extranjero y mejorar los padrones electorales para que ellos puedan acceder también al voto desde el extranjero. Es una lucha que se viene dando en el Paraguay desde el 2011 con la reforma que se hizo a la Constitución para que los paraguayos en el extranjero pudieran votar. Nosotros presentamos una ley de que se puedan usar los padrones de los países y los registros consulares como padrones automáticos y no se tenga que hacer de manera individual la inscripción como hoy se está haciendo por el sistema electoral paraguayo. Y presentamos en el 2017 una propuesta que estuvo guardada. Hace un año retomamos con un foro de migrantes que nos reunimos en 5 oportunidades con la justicia electoral a través de redes digitales. Intentamos hace 15 días que se discuta en el Senado, tuvimos una media sanción, pero lastimosamente la Cámara de Diputados está dilatando el estudio de la ley, que probablemente van a esperar que se acaben los plazos electorales de tal manera que estas medidas no entren para el 2023. Pero les quiero decir de que nosotros tenemos un profundo reconocimiento de paraguayos y paraguayas que están en el extranjero y que desde ahí envían remesas a sus familias. Son aportantes de cerca del 1,88% del PIB en el Paraguay, las remesas de los migrantes. Hay un 11% de los hogares paraguayos que recibe remesas del exterior y esas familias, según las estadísticas, usan esos recursos en un 80% para sus gastos de alimentación y de vestimenta de su familia. De modo que más allá que estén lejos, siguen siendo parte de nuestro gran corazón paraguayo y que nosotros queremos que ustedes participen, le pedimos que participen, le pedimos que se inscriban
a los padrones electorales y que sigan haciendo una fuerte influencia en la política paraguaya para las transformaciones que se tienen que dar en el 2023. Ojalá podamos tener también una política de migrantes para aquellos que quieran volver. Hay muchos paraguayos hoy aprendiendo, desarrollándose en diferentes países del mundo. Qué riqueza si podemos repatriar a tantos talentos que hoy tenemos fuera de Paraguay, un país que necesita muchísimo de talentos para salir adelante, de modo que sería una gran bendición que podamos tener una política de repatriación de talentos también y de todos aquellos que quieran volver, porque sabemos que uno va de su país, pero su corazón siempre está aquí con nosotros. Es una gran nación, el pueblo paraguayo, y de modo que muy contenta de poder darles este mensaje y que podamos seguir en contacto. De modo que muchas gracias. Gracias, Vanessa, por la oportunidad. A mis compatriotas y al pueblo brasileño también mis saludos y pedirles que en las elecciones que les va a tocar muy recientemente, sin querer tocar aspectos de la política local, decirles que apuesten a la democracia, que apuesten a los derechos, que participen y que derrotemos al fascismo. La violencia y el fascismo ha cobrado muchas vidas en esta pandemia, sigue apostando a mucha pobreza y desigualdad y necesitamos cambios. Lo necesita Brasil, Paraguay, lo necesita América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es eso, necesitamos cambios. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por la amabilidad, muy amable, y ojalá volvamos a conversar, a discutir los temas de Paraguay, que es tan importante y muchas veces tan invisibilizado aquí en Brasil. Entonces, un saludo fuerte y suerte ahí con todo ese proceso electoral que recién empieza. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Muito bem! Essa foi nossa entrevista exclusivaça com Esperança Martínez, ex-ministra de Saúde do governo Fernando Lugo e atualmente senadora, já no seu segundo mandato. Se você chegou até aqui, se você nos acompanhou até o final, espero que você tenha aí gostado da nossa companhia, que não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, envia para os seus amigos, para o crush, para o inimigo, para todo mundo, manda no zap da família e avisa, fala, ó, tá legendado aí, deu um trampo para legendar, né? Bom, lembrando novamente que nós temos aí a campanha de financiamento coletivo, que é o que nos mantém, é o que nos faz, é o que nos possibilita trazer aqui figuras dessa magnitude, dessa relevância para este canal. A partir de R$ 9,90, como está aqui embaixo, do catarse.me/Diálogos do Sul, você colabora conosco e ajuda o canal a crescer, a revista a se tornar aí cada vez mais conhecida no nosso grandioso país. Então, até quarta-feira que vem, um grande abraço e até mais. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.